Adelante, Brendis, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, para conocerte, para alabar tu nombre, Señor, para glorificarte, para saber qué es lo que tú tienes preparado en tu palabra para nosotros, para que el día de hoy cada uno de mis hermanos tenga una mente abierta, un corazón humilde, Señor, para escuchar tu palabra, para saber qué es lo que tú quieres, Señor, que nosotros conozcamos, Señor, de tu palabra que es preciosa, de tu palabra que es alimento espiritual para nuestros cuerpos, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de mi hermano Juan Carlos, Señor, por que tú hayas preparado su mente, su corazón, Señor, para que de este estudio, que pongas en su boca palabras que quieres tú que sepamos nosotros, Señor. Y te pido por mis hermanos para que tengan un oído abierto, atento, Señor, a tu palabra. Bendice, Señor, a cada una de las personas que estamos reunidas y a los que se van a conectar y a los que no pueden conectarse, Señor. Apresura sus pasos de aquellos que lo van a hacer. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. 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 Gracias, Brendis, gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a ya saben que siempre me gusta comenzar haciendo un breve repaso de lo último que se vio. Dijimos que Ya no cuando... vas a tener examen. No, no es examen, es la ley del repaso. Eh, Cuando termina el Antiguo Testamento, buenas noches, Manuelita y Uriel, ya que se están conectando. Cuando termina el último libro del Buenas noches. buenas Buenas noches. noches. Bueno, cuando se termina el último libro del Antiguo Testamento, que es el año aproximadamente de 400 años antes de Cristo, ¿qué imperio era el que estaba dominando? ¿Cuál era el imperio dominante? Medo-Persa. Los medo-persas, muy bien. Después a los medo-persas los conquistó Alejandro Magno, ¿sí? Los griegos. Y comienza el periodo griego. Luego vimos cómo ahí Antíoco Epífanes andaba haciendo de las suyas y se levanta una revuelta de los macabeos, ¿no? Que le dan en la torre a Antíoco Epífanes, pero en realidad no fue, los macabeos fue la mano de Dios que acabó con eso. Pero finalmente Roma, por ahí del año 60 y tantos, conquista a Jerusalén. Y así es como Dios está preparando el terreno para que llegue la plenitud de los tiempos, el pleroma. Bueno, hoy vamos a ver, el Evangelio de Mateo comienza como si fuera el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? A modo de introducción, bueno, lo dijo Manuelita hace 8 días, ¿qué significa el nombre de Mateo? ¿Cómo? Bueno, Manuelita lo dijo hace 8 días, ¿qué significa el nombre de Mateo, que es el Evangelio que vamos a estudiar hoy? Regalo de Jehová. Exactamente, es un regalo de Dios. Ahora bien, miren, ¿han escuchado ustedes acerca de los evangelios sinópticos? Sí. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Juan, perdón, Marcos, Marcos. Mateo, Mateo, Lucas. Y ya, Y para de contar, Ajá. nada más es Mateo, Marcos y Lucas. Sí. Son ¿Por qué se tres. les llama sinópticos? Porque son muy similares, son muy similares. Sinópticos quiere decir como ver juntos. Ya Juan es totalmente diferente este evangelio, pero a los tres primeros evangelios se les llama los evangelios sinópticos, ¿sí? Ahora, ¿ustedes han escuchado algo? ¿Qué es eso de la alta crítica? Caray. Son teólogos que no están de acuerdo en el canon, en lo que la Biblia dice. Por ejemplo, dicen que Mateo hizo su evangelio copiando a Marcos, ¿no? O sea, ellos no creen en lo sobrenatural. Ellos todo lo quieren ver científicamente, ¿no? Exactamente, miren, la alta crítica dicen que, bueno, la alta crítica son aquellos teólogos
que se ponen a buscarle a la Biblia la más pequeña minucia y de eso hacen un drama. Todo lo quieren explicar por medio de la razón. ¿Sí? Y como dices, Brendis, han dicho que Mateo tomó, ahora sí que se fusiló el Evangelio de Marcos y en base a eso hizo su Evangelio. ¿Sí? Pero vamos a ver que ellos no pueden explicar por qué Mateo, si Mateo le está copiando a Marcos, ¿por qué Mateo, oigo hay un ruido? Lo que te voy a decir que si cierran tus micrófonos porque se oye un ruido. Sí. Déjame checar. Creo que es Urielito. Bueno, silencio, ya si alguien quiere hablar. Yo ya lo silencié yo. Ya estamos, ok. ¿Ya me escuchan bien? Sí, porque se estaba metiendo un ruido. Bueno, el que quiera hablar, pues nada más desactive su... Ya. Entonces, la alta crítica no puede explicar cómo es posible que si Mateo le copió a Marcos, ¿por qué Mateo menciona tantas cosas que Marcos no menciona? ¿Sí? ¿Y qué dicen ellos? Es que hay una segunda fuente que quién sabe de dónde la sacaron, que se llama el documento Q, así la letra Q, que viene del alemán Quelle, que quiere decir fuente. Entonces dicen, bueno, es que Mateo le copió a Marcos y lo demás lo sacó del documento Quelle, pero nadie ha podido probar la existencia de ese tal documento Quelle, ¿no? Ahora, en realidad es que Mateo escribió su evangelio de primera mano, por así decirlo, porque Mateo anduvo con Cristo, ¿sí? Y es testigo presencial de todo lo que él hizo y de todo lo que él dijo. Así que, ¿qué necesidad tendría de estarle copiando a Marcos cuando Marcos ni siquiera fue un apóstol que anduviera con Cristo, ¿sí? Entonces, y lo mismo se puede decir de los otros evangelios. Cada quien escribió su evangelio independientemente uno del otro, ¿sí? Entonces, Mateo está escribiendo de primera mano. Por ejemplo, Marcos no anduvo con Jesús, eso es evidente. Y toma toda la información que Pedro le proporcionaba. Lo mismo que Lucas toma toda la información que Pablo le transmitió. Pablo y otros testigos, ¿sí? Sí. Realmente los padres de la iglesia, ¿sí? Los que se le consideran los padres de la iglesia, como por ejemplo Orígenes, Tertuliano, Papías, el mismo Agustín, siempre sostuvieron que el Evangelio de Mateo es canónico, realmente, ¿sí? Y todo eso fue, durante toda la historia de la iglesia, se mantuvo la postura de que el Evangelio era escrito por Marcos, ¿sí? Era canónico. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó el famoso siglo de las luces. El siglo de las luces se conoce también como la edad del racionalismo. Esto es donde ahí entran los dos que todo lo quieren demostrar por medio de la razón, ¿sí? Y como decías, Brendis, ellos no creen en milagros ni nada. Ellos todo lo quieren explicar científicamente. Si no tienen una explicación científica, lo desechan, ¿sí? Entonces, hasta que el siglo XVIII, creo que fue cuando fue el siglo de las luces, o la edad de la racionalización, fue cuando se empezó a cuestionar cada página de la Biblia. Ahora, se dice también que Mateo, en cuanto a la fecha en que se escribió, pues se dice primero que, en primer lugar, que fue el primer evangelio que se escribió, y cuando ya existían otras cartas, pues las cartas de Pablo ya existían, la de Santiago ya existía, ¿sí? Pero de los evangelios, Mateo fue el primero que escribió. Entonces, ¿cómo podía Mateo fusilarse algo de Marcos y... Brendis, ¿quieres hablar? Pero tienes apagado tu micrófono. Ok. Entonces, se cree que fue por ejemplo, algunos dicen que el año 50, otros Sí. 70, ¿sí? Otros pues, de los 60. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la fecha, pero lo que sí es evidente
que fue antes del año 70. Sí, ¿Por qué decimos que antes del año 70? Porque el año 70 fue cuando fue la destrucción de Jerusalén por medio de los romanos, y no se menciona nada de eso en el Evangelio, ¿sí? Entonces, fíjense, después de 400 años de silencio entre comillas, porque Dios seguía orquestando los acontecimientos mundiales. Estaba todo sucediendo tal como Dios lo había dicho que iba a suceder. Pero finalmente pasan esos 400 años y llega la nueva revelación, ¿sí? La manifestación del Mesías en carne, ¿sí? Como Pablo lo dice en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios ya tenía todo preparado para que su hijo naciera, dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Entonces, Dios preparó al mundo para el advenimiento de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y lo preparó en todos los aspectos. Eso es lo que se llama el pleroma, la plenitud de los tiempos, ¿sí? Ahora, una pregunta que cualquiera podría hacer, dice, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Y por qué los cristianos lo adoramos? Es lo primero que tenemos que saber. Bueno, ¿quién es Jesús y por qué los cristianos lo adoramos? ¿Sí? Es bien importante. Nadie puede decir que es cristiano o que cree en Cristo si no sabe ni siquiera quién es Cristo, ¿sí? Nadie puede decir que es cristiano si no sabe ni siquiera lo que hizo Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué los cristianos no? Entonces, Mateo, cuando comienza a escribir su evangelio, ¿cuál es el propósito de Mateo? Por ejemplo, Juan dice, estas cosas se han escrito para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito de su libro. Pero Mateo, ¿cuál es el propósito de su libro? ¿Sí? Demostrar. Adelante, Brandis. Sí, perdón, pensé que nos estabas preguntando, pero sí es demostrar la genealogía de Jesús, o sea, de dónde viene Jesús desde las promesas que hizo Abraham y que le hizo a David, demostrar que viene de esa genealogía y que viene del rey David, que Dios le prometió un rey que iba a gobernar eternamente, ¿no? sí. Ponte palomita. Sí. Lo que quiero decir, ¿qué estaba pasando? Vamos a ubicarnos en el tiempo en donde Mateo está escribiendo su evangelio. Jesús ya vino, ¿sí? Ya murió, resucitó, ascendió. Han pasado aproximadamente unos 30 años, 35 quizá, cuando Mateo escribe. Bueno, el judío se preguntaba, bueno, si Jesús es el Mesías, ¿por qué no está establecido el reino? El reino que estaba prometido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no se inauguró el reino? O sea, si Jesús era el Mesías, ¿por qué no entonces estaba el reino ya presente? Ese reino del que venían hablando todos los profetas. Bueno, Mateo va a explicar, lo primero que va a explicar es que Jesús era ese Mesías. A un judío no le tenías que convencer de que el Mesías era Dios mismo, porque lo sabían. Lo que intenta Mateo es convencerlos de que Jesús era el Mesías, era el cumplimiento de lo que Dios dijo, que vino a ofrecer el reino. Y si no se instauró el reino, fue por su incredulidad, ¿sí? Porque lo rechazaron. Eso es lo que intenta. Entonces, Mateo empieza primero con identificar a Jesús como el Mesías. Sí, maldito. Pero también se preguntaba que si precisamente Jesús había sido el Mesías y lo habían crucificado, lo habían matado, ¿qué iba a pasar con ellos? Las consecuencias que iba a haber por haberlo matado, ¿verdad? También se preguntaba en eso. Y ahí Recuerden que en el libro de los Hechos 1, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿instaurarás el reino ahora que regresas? ¿Sí? Pensaban que ya era un hecho. ¿Y qué les contesta Jesús? No niega que no, él no dice que no va a haber reino, simplemente les dice, no les toca saber a ustedes las sazones y los tiempos de algo que está en la potestad del Padre solamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y los seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. O sea, ahí estaba Jesús hablando de la era de la iglesia. Nada se estaba saliendo del plan de Dios, nada estaba tomando por sorpresa a Dios, nada, ¿sí?
Simplemente Jesús dice, en otras palabras, digo, no, el reino sí va a haber, pero a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes rechazaron cuando yo vine a ser, ¿sí? Entonces, una pregunta. Mateo sabía que Jesús no era hijo legítimo de José, o sea, no era hijo natural de José, ¿sí? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué hace una genealogía tan detallada si él mismo sabía que no era el padre biológico de Jesús, ¿sí? Y aquí vemos dos razones, ¿sí? Mateo intenta demostrar que Jesús es el Mesías, ¿sí? Descendiente de David y descendiente de Abraham, ¿sí? ¿Por qué primero hace la genealogía? Digo, para cualquier lector occidental, por ejemplo, como nosotros, leer la genealogía, tantos nombres y hasta difíciles de pronunciar, como que resulta tedioso. Pero para un judío, que es a los que se le está dirigiendo, para ellos es bien importante la genealogía. Si alguien quiere reclamar una herencia, primero tiene que demostrar que es legítimo heredero, ¿sí? Y si Mateo está presentando a Cristo, a Jesucristo, como el rey de los judíos, tiene que demostrar, primeramente, que tiene derecho a ese trono real, ¿sí? Entonces, por eso trata de demostrar que Jesús es el Mesías descendiente de David y de Abraham, ¿sí? Y la segunda razón es porque Mateo sabía todas las cuestiones referentes a la adopción legal, ¿sí? Ahorita vamos a explicar un poco de esto porque ¿ustedes no batallaron con Jeconías? Sí, cómo no. Sí. Yo también estuve batallando, ¿sí? Entonces, Si hubiera sido descendiente de Jeconías, legalmente, si hubiera sido descendiente de Jeconías, Jesús no tendría derecho al trono. exactamente, pero ya llegaremos a eso, ¿sí? Entonces, lo que quiere Mateo es establecer que Jesús es el auténtico rey de Israel y que tiene derecho al trono, ¿sí? Y que también, por otro lado, es la simiente de Abraham, ¿sí? El cumplimiento de las promesas de Abraham estaban en Cristo, ¿sí? Y sobre todo aquella bendición o aquella promesa que le dijo que Jesús iba a ser de bendición para todas las familias. Así que ya con esto como un poco de contexto, de introducción, vámonos ahora sí al texto bíblico, a ver qué dice. Y Mateo 1:1 dice así, ¿sí están ahí conmigo todos? Sí. Dice el versículo 1. Nada más vamos a ver el versículo 1 ahorita. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Con qué nombre le está refiriéndose al Mesías? Como Jesucristo. Jesucristo. Ahora, Jesús es lo mismo que Yeshua, ¿sí? Ese es el nombre hebreo de Jesús, Yeshua, de donde se deriva también el nombre de Josué, ¿sí? ¿Y Cristo qué significa? El Mesías, el ungido. Entonces, Jesucristo está diciendo, genealogía de Jesucristo, fíjense, empezando por el nombre, ¿sí? El Mesías que viene a salvar. Así básicamente lo está diciendo, ¿sí? Pero ahora fíjense otra cosa, llama la atención, seguramente ya lo leyeron ustedes también, que primero menciona a David, primero dice hijo de David y hijo de Abraham. ¿Por qué menciona primero a David y después a Abraham cuando cronológicamente primero era Abraham y luego de David, ¿no? La cronología así es. Hay una explicación que explica esto. Menciona primero a David, ¿sí? Porque las promesas que Dios le hizo a David, ¿sí?, concernían únicamente para Israel. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a David? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a David? ¿Sí? Que de él saldría el hijo, ¿no? El ungido. Sí, o sea, primero le dijo que su trono, ¿sí?, sería eterno. Le promete un trono eterno, o sea, una silla de gobernar eterna, ¿sí? Pero para que haya una silla real, ¿qué se necesita? Que haya un rey. Y si el trono va a ser eterno, el rey tiene que ser eterno, ¿sí?
Y tercer lugar, una silla eterna, un rey eterno, necesita que un reino eterno, o sea, sobre quienes gobernar. Entonces Dios le prometió a David el trono, un rey y un reino eternos. Pero esas eran promesas que concernían únicamente a los israelitas. Por eso menciona primero. Pero después menciona a Abraham porque en Abraham las promesas son más amplias, más amplias. Por ejemplo, a Abraham le promete bendiciones personales, le promete bendiciones nacionales y le promete principalmente bendiciones universales. Universales. ¿Cuál era la promesa que Dios hizo a Abraham, que es de carácter universal? Que de su descendencia saldrá alguien que será de bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo podríamos ilustrar esto gráficamente? Imagínense que tenemos aquí un círculo grande y adentro de ese círculo grande hay un círculo pequeño. Ese círculo pequeño viene siendo el pacto davídico y el círculo grande viene siendo el pacto abrámico. O sea que el pacto davídico está dentro del pacto abrámico. Nada más que el pacto davídico es más específico. ¿Sí me explico entonces por qué mencionan primero a David, ¿sí? Y después a Abraham? Por la magnitud, el alcance de las promesas que hizo cada quien. Primero empieza con las promesas locales, ¿sí? Individual, no podríamos decir, limitadas a Israel, y después con las promesas universales. ¿Ok? Ok. Déjame ver porque... Déjame ver quién me está haciendo ruido. Sí, es el de Uriel que está haciendo ruido. Bueno, ok. Vamos a continuar. Entonces, en el versículo 1, todas las cosas que nos dice de... Ahora, a partir del versículo 2 comienza el contenido de las genealogías. Y vamos a ver que toda la genealogía de Jesucristo, Mateo la divide en 3 secciones. En 3 secciones que tienen que ver con 3 grandes periodos de la historia de Israel. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, vamos a ver el versículo 2, donde va a decir la genealogía de Jesucristo. O sea, qué es lo que intenta Mateo al hacer esta genealogía? Que Jesús es de origen humano. O sea, no fue simplemente un Dios que bajó del cielo, pum, se apareció. No, Jesucristo era completamente 100% humano. Y la manera de demostrar que era 100% humano era mostrando su genealogía. ¿Ok? Entonces dice el versículo 2. Abraham engendró a Isaac. Todo esto se lo saben ustedes porque hemos estado estudiando desde el Génesis. Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacobito. ¿Sí? Vamos bien. Pero ahora vean. Y Jacob a Judá. Bueno, primero voy a leer hasta el versículo 6 y ahorita lo vamos exprimiendo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Del versículo 2 al 6, esa es la primera sección de genealogías que traza. Pero miren, ¿por qué comienza la primera pregunta? ¿Por qué comienza Mateo desde Abraham? Pues sí, exactamente. A un judío no le interesaba quién era el papá de Abraham o el abuelito de Abraham o el tatarabuelo de Abraham. Porque ya llegando a Abraham estaba ya reconocida su descendencia de Abraham, porque Abraham era el padre de la nación judía. No fue Abraham su padre ni el papá de Abraham, nada. Es a partir de Abraham. O sea, un judío no se va más allá de Abraham. Con que tú me demuestres que eres descendiente de Abraham, desde ahí me basta y me sobra. No necesito que me digas, ¿y quién era el papá de Abraham o el tío de Abraham, etcétera, ¿no? Entonces él comienza desde Abraham. Pero fíjense
En el versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Por qué menciona a Judá si Judá no era el primogénito de Jacob? De ahí descendía el rey David y por consecuencia Cristo. Sí, o sea, normalmente en las genealogías se menciona el hijo mayor, ¿sí? Pero fíjense aquí una cosa, Judá no era el hijo mayor. Si no mal recuerdo, No era Rubén. Si no mal recuerdo, era Rubén, Sí, Rubén. Simeón y Leví, si no mal recuerdo el nombre. Bueno, la cosa es que Judá era el cuarto hijo. O sea, ¿por qué no dijo Simeón y sus hermanos o Rubén y sus hermanos, siendo los primeros? No, porque Dios escogió a Judá, ¿sí? Que de ahí iba a salir el león de la tribu de Judá, ¿sí? O sea, entonces por eso menciona a Judá. Ahora dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. ¿Se acuerdan la historia de Tamar? Sí. Una prostituta. Era una prostituta, creo. Bueno, no tan agresivamente. Bueno, así dice. Se fingió prostituta, o sea, Bueno, se fingió. o sea, Tamar se casó con el hijo mayor de Judá y se murió. Y de acuerdo a la ley del levirato, el hijo que seguía le tenía que entrar al toro, ¿sí? Para levantarle. Murió sin hijos, además. Sí. Entonces, el segundo hijo tenía que casarse. Era normal en esa cultura. Con la viuda. Pero tampoco tuvo hijos. Exactamente. Se casa con el segundo y se muere también. Y también sin hijos. Entonces, ¿quién seguía? El tercer hijo. El último que tenía Judá, ¿sí? Chico. Pero dice Judá, no, pues yo creo que es la viuda negra porque dijo que le doy hijos que se mueren. Entonces, como era menor de edad, le dijo, mira, en cuanto crezca, se casa contigo, ¿sí? Pero Judá por dentro pensando, híjole, como que está peligrosa esta Tamarcita, ¿no? Entonces se estaba haciendo un guaje, ¿sí? Y nunca le dio al hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Tamar? ¿Qué hace Tamar? Se disfraza de prostituta y una vez que anda ahí Judá, pues se finge ser prostituta y Judá se mete con Tamar, ¿sí? Y de esa relación la deja embarazada. Pero como no tenía dinero para pagar, Judá le dice, te dejo mi báculo, ¿sí? Entonces dice, mañana te envío un cabrito o algo así, era la historia. Y cuando manda a pagar Judá la deuda que tenía, y sí creo que era un cabrito o algo así, ya Tamar ya no estaba, ¿sí? Entonces, después ella queda embarazada y le llega el rumor a Judá de que tu ex nuera, o bueno, su nuera, seguía siendo su nuera, la viuda, está embarazada y dice, esta mujer debe morir como debe de ser. El adulterio se castigaba con la muerte, ¿sí? ¿Sí? Y cuando se presenta Tamar y le dice a Judá, mira, lo que traigo aquí era el báculo. Este fue el que me embarazó y él sabía que había sido él. Entonces, de esa relación quedó embarazada. Aquí nos dice que engendró de Tamar a Fares. Y Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Y Aram engendró a Minadab, a Nazón, Nazón a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab a Bosor. Ahí está otra mujer. Otra gente. Esa que era prostituta. Esa en Jericó, ¿se acuerdan? Ajá. Y conocemos la historia. ¿Cómo fue? ¿Sí? Conocemos la historia que Rahab, ella sí era prostituta, ¿sí? Entonces, ella ayudó a los... ¿Ella ¿sí me escucha? Sí. Ayudó a los que fueron como testigos a ver la tierra prometida, ¿no? Los espías. Los espías, entonces ella los escondió. Los escondió y luego los bajó en un canasto para que huyeran. A ver, pregunta, ¿por qué Rahab los escondió? Si sabía que le podía costar la vida, sí. Porque no. A ver. Ya había escuchado de Dios Rahab. Ajá. Sí.
Escuchó del Dios verdadero de Israel y puso su fe en él. Hizo una profesión. Esa fue una profesión de fe y por eso los hizo. La fe conduce a las obras, ¿sí? Entonces, bueno, conocen la historia que ya la vimos hace años, desde que estábamos allá en Catalita y vimos Génesis. Sí, me acuerdo. Ok. Entonces Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth, otra mujer pagana. ¿De dónde era Ruth? Moabita. Era de Moab. Moabita. Enemigos acérrimos de Israel. Y Sí, también sí, sí. está en la genealogía del Señor Jesucristo. Bueno, pues Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Ya se nos empiezan a hacer los nombres ya más conocidos. Isaí era el padre de David. Y David tenía muchos hermanos, ¿sí? Y David era el menor. Bueno, Isaí engendró al rey David, al más grande rey que ha tenido Israel. Ok. Ahora, ya expliqué por qué hasta Abraham, ¿sí? Ya expliqué por qué dice Judá y sus hermanos también. ¿Y qué indica todo esto? Que soberanamente Dios escoge a los instrumentos humanos, soberanamente, no por méritos humanos, es por su soberanía, porque Él escoge a quien Él quiera, por pura gracia, ¿sí? Entonces, de la misma manera como Dios escogió a Jacob sobre Saúl, o sea, había méritos en Jacob para que Dios lo escogiera. No, porque lo escogió desde antes de nacer. Dice que ni hacían ni lo bueno ni lo malo, Dios los escogió. Escogió a David sobre sus hermanos también, ¿sí? El más pequeño. Exactamente. Entonces, aquí vemos el primer bloque de la genealogía, ¿sí? De cómo nace la nación judía y todo. Bueno, vamos a ver el segundo bloque de la genealogía, que es de David al famoso Jeconías, ¿sí? Este periodo se caracteriza por el auge de Israel, pero después su decadencia. Miren, vamos a ver. Dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿De quién está hablando? ¿Quién era la mujer de Urías? Era un soldado. Betsabé. Sí. Betsabé, ¿sí? Ok. Entonces dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y ustedes saben, recordarán, que esa relación, ese nacimiento bueno, fue de adulterio. Bueno, Porque, bueno, conocen también la historia de lo que hizo David con Urías, ¿no? Lo echó de carne de cañón para parar su embarazo y etcétera. Bueno, de ahí salió Salomón. O sea, el primer hijo murió de Betsabé, el segundo fue Salomón, ¿sí? Entonces dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, una triste historia de Israel. Bueno, Salomón engendró a Roboam, ¿te acuerdan de Roboam? ¿Sí? El que fue el rey del sur y Jeroboam el rey del norte cuando se separan. Bueno, Roboam a Abdías, Abdías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías, y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. O sea, esta generación fue cuando ya estaban ellos en Babilonia. Bueno, aquí, por ejemplo, en este bloque acabamos de ver, bueno, hasta donde hemos visto de la genealogía, el primer y segundo bloque, algo insólito, que se están mencionando a 4 mujeres, y algunas de ellas de dudosa reputación, ¿sí? Como fueron Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, ¿sí? Y aquí vemos por qué Dios escogió a ellas como instrumentos para sus planes para traer al Mesías. La respuesta está en 1 Corintios 1:27 al 29, que dice que Dios escogió a lo despreciado del mundo, a lo necio del mundo, para avergonzar a lo grande, ¿sí? Así es la providencia divina. Es algo misterioso, sí, que para la mente humana, pero ¿por qué a ellas si eran de dudosa reputación? Bueno, así obra la providencia divina. Para la mente humana es un misterio, ¿sí? Ahora, quizá algún otro judío hubiera ocultado esa información y dice, mejor no menciona a estas mujeres porque, híjole, ¿qué se va a pensar? ¿Qué dirían de mí? ¿No? Quizá un judío hubiera ocultado eso, pero la razón es que
Mateo quiere mostrar que Jesús era verdaderamente un humano, ¿sí? Un humano. ¿Por qué es importante como les dije al principio, si vamos a creer en Cristo, lo primero que tenemos que saber es quién es Jesucristo? Y lo primero que está poniendo Mateo es que Jesucristo era 100% humano, ¿ok? Es bien importante eso porque si Jesús va a ser mi representante en la cruz, pues tiene que ser como yo. Si yo soy humano, él tiene que ser humano también, ¿ok? ¿Sí? Pero si es un simple humano, pues es pecador también. Entonces, por eso tiene que ser humano y a la vez divino, ¿sí? Porque así sirve como puente entre lo divino y lo humano, un ser que es divino y es humano. Que la unión de esas dos naturalezas, como les he dicho ya tantas veces que les voy a preguntar otra vez, ¿cómo se le llama a eso teológicamente? Unión y Unión hipostática. Oh, unión hipostática, qué bueno que recuerdan eso. Unión hipostática, sí. Bueno, vamos al tercer bloque. Dice, de Jeconías a Cristo. Entonces, el primero fue de Abraham a David. Aquí es de David a Jeconías, ¿sí? Y ahora vamos de Jeconías a Cristo. Dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc a Akim, y Akim a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar a Matán, y Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Fíjense, qué interesante es todo esto. Se dan cuenta que dicen, fulano engendró a Sutano, fulano engendró a Sutano, fulano engendró a Sutano, sí, pero cuando ya llega José no dice, y José engendró a Cristo, a Jesús, no lo dice. No lo dice. María. Marido de María. Nació Jesús. Exactamente. Y Jacob, perdón, ya me perdí. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Sí? Sí. 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. También son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. 14 por 3, ¿cuánto da? 42. 14 por 3, 42. Pero miren, cuando se pone uno a revisar bien la Biblia, nos damos cuenta que Mateo omitió algunas generaciones, ¿sí? Sí. Omitió, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, la explicación que se da es porque ¿cómo explicar esto? A ver. En el hebreo no existían ni vocales ni números. Las letras que existían, las consonantes, también servían como número. Entonces, la letra D, por ejemplo, de David, que el enfoque es en David, la letra D equivale a un 6, numéricamente hablando. La V equivale no, espérame. La D equivale a 4. La V a 6 y la otra D a 4. Entonces 4 más 6 más 4 da 14. Entonces se dice que Mateo quizá intencionalmente omitió alguna generación que nada tenían que ver, o sea, digamos que no eran importantes para lo que él quería mostrar, ¿sí? Para que de una manera se aprendieran que si el nombre de David significa 14, se aprendieran la genealogía de 14, 14, 14. Era más fácil memorizar. Entonces se cree que es como un recurso que se llama mnemotécnico, ¿sí? Cuando tú asocias una cosa con otra para que no se te olvide. Entonces, eso es la mnemotecnia, ¿sí? Ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, long time ago, hace mucho tiempo, ¿sí? Había uno de los aminoácidos esenciales que se llama lecitina. Y como mi esposita se llama Leticia, yo lo asociaba lecitina con Leticia y ya no se me olvidaba ese aminoácido porque me sonaba muy parecido, ¿entiendes? Eso se llama mnemotecnia, ¿sí? Entonces, Mateo se dice que lo hizo para que memorizaran. Porque en aquel entonces no había libros. No había libros. ¿Me explico? No había libros como tenemos ahora. Entonces, si tú querías tener esa información, ¿qué tenías que hacer? Pues memorizarte el libro para que lo pudieras tener, ¿no? Pati, estás alzando la mano, adelante.
Oye, una pregunta, Capo. Por ejemplo, esa es la genealogía que maneja Mateo, pero ¿esa genealogía es diferente en los otros evangelios? Bueno, en el otro evangelio, porque nada más es Lucas el que da el otro evangelio, pero ahorita voy a explicar, sí son diferentes, pero hay una explicación. Antes de pasar a la otra genealogía, la que da Lucas, ¿sí? Quiero decirles acerca de Jeconías, porque esto representa un problemita. Miren, Jeconías, la maldición que cayó sobre Jeconías fue por una advertencia divina, ¿sí? Dios se lo advirtió, que declaraba que ninguno de sus descendientes podría reinar en el trono de David. Fíjense, eso es importante. Bueno, a ver, les voy a poner aquí una compartida aquí esto, porque a ver, Papo, ¿sí? una pregunta. Dicho sea de paso, Jeconías era Joaquín, ¿verdad? ¿Era quién? Sí, Joaquín, el sí, que se lo llevaron, Nabucodonosor se lo llevó deportado a Babilonia y lo dejó encarcelado. Sí, tiene varios Jeconías, en otros pasajes se le dicen simplemente Conías, como tenía. abreviado, y también como Joaquín, pero es ese mismo. Ok. Ah, espérame, ¿por qué no quiere jalar esto? Espérame, déjame. Les voy a poner. Espérame. Aquí traigo la genealogía. Quiere cambiar. Espérenme, no se desesperen, ¿eh? Vamos a dejar de compartir. Ahorita se las voy a poner, ¿eh? Ah, a ver, ahí está. Todavía no se ve. Ah, ya, Ya, lo vi. ya se ve. Déjenme cerrar esto. Bueno, hacerlo un poquito a un lado. Miren. Oh, Chihuahua. Apache. Espérame. La burrita. María Quiero embarazada. poner la burrita. Otra vez la burra al trigo. Burro al trigo. Ahí está. ¿Sí lo están viendo ustedes ahí? No, Sí, Sí, Ok, bueno. No la voy a hacer más amplia porque por eso me haces. Mira, aquí la cosa es que voy a explicar esto. Dios lanzó una maldición sobre Jeconías. sí. Miren, aquí está David. ¿Sí lo están viendo donde estoy moviendo el cursor? Ese es ajá, David. Ok. Que viene de Abraham. Bueno, llega David. ¿Sí? Salomón es un hijo de David. Y Natán es otro hijo de David. ¿Sí? Ok. La genealogía que da Mateo es por el lado de Salomón. Salomón, Robán, Abías, hasta llegar, fíjense hasta dónde llegamos, Jacob y José. Bueno, Sí. la maldición que dijo Dios sobre Jeconías por desobediente, Dios le dijo que ninguno de sus descendientes se iba a sentar sobre el trono de Israel. Ninguno. Que lo que le quedaba de vida le iba a ir mal, que Dios lo iba a mandar a una tierra ajena, y así fue. Duró muy poco su reinado, se lo llevaron a Babilonia, ¿sí? Y allá estuvo como 30 años preso, algo así. Bueno, la cosa es que la maldición que había sobre Jeconías, que aquí está Jeconías, miren, Jeconías, ninguno de sus descendientes se iba a sentar en el trono. Bueno, ya vimos que Jeconías engendró a Salatiel, Zorobabel, hasta llegar a José. Ok. Entonces, aquí es también donde la alta crítica dice, si la maldición de Jeconías decía que ningún descendiente de Jeconías iba a sentarse en el trono, entonces tú, Mateo, ¿cómo nos dices que
que Jesús es el rey de Israel, si él desciende de Salomón, ¿sí? Y la maldición lo alcanza a él. Pero he aquí cómo Dios, la sapiencia de Dios, su sabiduría infinita, todo lo prevé. La genealogía que da Lucas es por el lado de María, por el lado de María. Y miren, aquí está Jesús, María, y aquí va viendo estaban viendo toda la genealogía, ¿sí? ¿Hasta dónde llega? Hasta Natán, que era otro hijo de David, ¿sí? Sí. Entonces, los derechos reales al trono debía de ser un descendiente de David, ¿sí? Entonces, por el lado de María, Jesús sí era un descendiente de sangre de David, ¿sí? Sí. Por el lado de acá de José, no era de sangre, ¿sí? Pero también por otro lado, José lo adoptó como su hijo. Sí, Cuando alguien adopta a sus hijos, Con todos sus derechos. hereda los derechos al trono. Entonces, pero si quieren, omitan esa, la de José, simplemente por el simple hecho de que era hijo de María, ¿sí? Y María también era de la casa de David, descendiente de David, y finalmente era la genealogía es de Natán. ¿Sí me explicó? O sea, David, no crean que nada más tuvo a Salomón. Acá tuvo varios hijos. Natán, acá está otro. Bueno, entonces, ¿Jesús descendía biológicamente de David? Sí. De José, no. Por medio de José. Porque todos los descendientes de Jeconías que venía de Salomón, cayó la maldición que Dios dijo, ninguno de tus descendientes se va a sentar en el trono, ninguno. Entonces alguien decía, pero si Jesús viene por ese lado, ¿cómo es que va a ser rey? ¿Le alcanza la maldición? No, no le alcanzó la maldición porque Jesús era su parentesco con la descendencia era por el lado de María, de sangre de David. Y si a eso le sumas que José lo adoptó como un hijo legal, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que hace la alta crítica, decir, no, están mal, mentiras lo que dice la Biblia. Bueno, ahí está la explicación, ¿Sí me explicó? Sí. Bueno. Sí. Oye, Japo, ¿y los judíos no tienen ni cómo refutar esa genealogía? Y con respecto a eso, a esa genealogía, no dicen nada. Ahí sí están calladitos, ¿no? Mira, hoy difícilmente puede haber un judío que sepa su genealogía. No sabe ni de qué tribu viene, puede tener sospechas, pero no tiene la certeza. ¿Por qué? ¿Por qué creen que nadie puede tener certeza? Por lo que pasó con Samaria, ¿no? Bueno, que los de Israel los dispersaron y se regaron, ¿no? Esas son las tribus perdidas que dicen las tribus perdidas. Sí, Pero no están perdidas. pero además el templo fue destruido. Los documentos fueron destruidos. Ahora, cuando decimos que en el Apocalipsis son 12,000 judíos de cada tribu y dicen, pero si ya no saben de qué tribu, pero Dios sí sabe. no sabe de qué tribu son. Bueno, claro. Entonces, de todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David a la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Sí? Entonces, esa es la historia de Jeconías, que estuve batallando toda la semana con esto de Jeconías. ¿Cómo es posible si Jesús venía por esa línea? ¿Cómo es que era rey? Pero ya expliqué o intenté explicar por qué sí tiene derecho real al trono. Porque no le alcanza a él. Pero tiene derecho por ambos lados, tanto... Sí, por un lado porque era adoptado legalmente y por el otro lado era de sangre. O sea, no hay pierde. No hay pierde. ¿Quieren ver? Ahí se cumple la por. Exactamente. Entonces, el primer propósito que se hace Mateo es demostrar que Jesús es de linaje humano, así como tú que tienes papá, mamá, abuelito, tatarabuelo, pues Jesucristo también, porque era 100% humano, ¿sí? Como dije, tenía que ser humano, ¿sí? Si es que va a ser mi representante en la cruz. Y tenía que ser sin pecado para que su sacrificio fuera satisfactorio delante de Dios. Pero ¿quién humano es sin pecado? Solamente Jesucristo. Okay. Oye, una pregunta. Fíjate que estaba escuchando híjoles, ¿quién es?
J.C. Sproul, en una de sus predicaciones, él dice que, por ejemplo, Jesús tenía un cuerpo 100% humano, pero su naturaleza no era humana porque la naturaleza humana es pecaminosa. Él decía que su naturaleza siempre fue divina, que estaba dentro de un cuerpo 100% humano, pero que su naturaleza no era pecaminosa. No podíamos decir que tenía una naturaleza humana, porque él explicaba que el hombre tiene la naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza del ser humano. Estamos obviamente dentro del cuerpo, dentro del, digamos, la carne, ¿no? Que es esa naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacemos. Pero él decía que esa unión es una naturaleza divina, o sea, que Jesús nunca pecó porque su naturaleza era especial, pero estaba con un cuerpo 100% humano que experimentaba y sentía las sensaciones humanas, pero no el pecado, no esa naturaleza pecaminosa. Bueno, a ver. Si Jesús hubiera sido hijo biológico de José, ¿podría haber sido nuestro Salvador? No. No. Porque No. iba a heredar las dos naturalezas pecaminosas, ¿sí? Y entonces Jesús iba a nacer siendo pecador y no podría, alguien con pecado no puede salvar a nadie, ¿ok? Claro. Entonces, Sí. pero cuando decimos naturaleza humana, quiere decir que era humano como tú y como yo, pero sin pecado, sin pecado. Pero, bueno, es que eso es lo que dice luego la alta crítica, dice. Bueno, si Jesús, ¿cuál fue el propósito de Satanás de tentarlo? ¿Sí? Si él era Dios, ¿cómo lo iba a tentar? ¿Cuál fue el propósito? O sea, ¿qué podríamos decir? Jesús, pues que aguantó las tentaciones porque él era divino, sí, pero él no hizo uso de sus recursos divinos para las aguantó como humano bajo el poder del Espíritu Santo, que es como debemos de serlo nosotros, bajo el poder del Espíritu Santo, sí, resistir las tentaciones, y así fue como lo hizo Jesús. Si no, ¿qué chiste tendría tentarlo? ¿No? Claro. Es Sí. un poco complicado esto de la unión hipostática porque, bueno, dicen, bueno, era mitad hombre y mitad Dios. No, 100% hombre, 100% Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante que Jesús tuviera la naturaleza humana y la naturaleza divina? Porque por eso es el único mediador que hay. ¿Quién más, qué otro ser ha existido que tenga dos naturalezas, que pueda servir de enlace entre Dios y el pecador? Nadie. Porque es 100% hombre y 100% Dios. Y de Dios. esta manera sirve de eslabón, ¿sí? De puente entre Dios tanto. Hagan de cuenta así gráfica. Jesús con su mano toma a Dios y con la otra mano toma el pecado. Sus dos naturalezas le permiten tomar tanto a Dios como al pecador. Si él fuera puro divino nada más, ¿sí? Entonces no podría ser nuestro representante, ¿sí? No nos podría entender. Sí, exactamente. Por eso tenía que ser humano para entender las tentaciones humanas y tenía que ser divino al mismo tiempo. ¿Sí? Claro. Entonces tenemos, si yo voy a creer en Jesús y le voy a dar mi adoración, tengo primero que saber que Él es hombre como yo, ¿sí? Sin pecado, obviamente, ¿sí? Y Claro. Dios al mismo tiempo, ¿sí? Eso es importante. Ahora, una vez que Mateo ya demostró que Jesús es de linaje humano, ahora va a mostrar su linaje divino. Y a esto quizás nos va a ayudar a entender más, ¿sí? Dice en el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, ¿ya saben quién? Isaías, cuando dijo, Isaías. he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así es como fue el nacimiento de Cristo. Pero ahora, miren, hablando de la alta crítica, esos que se dedican a verle hasta si el punto y la coma y todo para hacer todo un debate. Hay tres objeciones que se le han hecho a esto del nacimiento o la concepción virginal de Cristo. La primera es la objeción mitológica, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Muchos dicen, eso fue un mito, eso fue puro cuento que inventaron sus discípulos para hacer más dramático el origen de Jesucristo, ¿sí? Que era un mito nada más, ¿sí? Ahora, está la objeción biológica, que dicen, ¿cómo? A ver, hay 4 maneras de que alguien llegue a este mundo. 4 maneras de las que un ser humano puede llegar a este mundo. La primera, con la participación de un hombre y de una mujer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como nacemos todos, de un hombre y de una mujer, de ahí nacemos todos. Esa es una forma, participación del hombre y participación de la mujer. Otra, la participación más bien, sin participación de hombre y sin participación de mujer. ¿Quién? Sin participación de hombre ni de mujer, ¿quién? ¿Dios? No. Empieza con A y termina con Dan. Con Adán, o Adán. Ay, pues sí. Sin participación de hombre ni de mujer. Segunda manera de que alguien llegue a esta existencia. Otra, sin la participación, o sea, participación de hombre y sin participación de mujer. Hombre sí, mujer no. ¿Quién? Jesús. No, Eva. Mujer. De mujer. Participación de hombre, pero no de mujer. Eva. Fue Eva. Y el otro, sin participación de hombre y nada más participa la mujer. ¿Quién? Jesús. Jesucristo. Entonces, 4 maneras de que un ser humano pueda llegar a este mundo. De hombre y mujer como todos, ¿sí? Así. Sin hombre ni mujer como Adán, ¿sí? Con hombre pero sin mujer, Eva, ¿sí? Porque Dios la extrajo de la formó de Adán. Y sin la participación del hombre, nada más pura mujer, o sea, Dios, ¿sí? El caso de Jesucristo. Entonces, esa es la objeción biológica. Que no, eso es imposible, ¿cómo crees que...? Bueno, en la Biblia vemos 4 maneras de vivir el mundo. Ahora, la objeción bíblica, ¿sí? Que hay contradicciones en la Biblia porque hay unos pasajes en la Biblia, por ejemplo, en Lucas 2:48 y Mateo 3:55, que dice que habla de José como el padre. Dice, ¿acaso no es el hijo del carpintero? Sí. Sí. Pero todo el mundo sabe que le dice padre, pero era su padre adoptivo, ¿sí? Entonces eso no tiene tampoco sentido nada más digo que nada más quieren objetar por objetar, ¿sí? Miren, vamos a analizar prácticamente los versos que dice el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase se halló que había concebido el Espíritu Santo. Desposada. ¿Qué significa eso de desposada? ¿Sí? De comprometida. Comprometida. Pero miren, en la cultura judía el desposorio se consideraba casi como matrimonio ya. Nada más que no vivían. Hagan de cuenta, ya era un matrimonio, pero no vivían juntos. ¿Con qué propósito? De ver que ella no estaba embarazada. ¿Sí? Esperaban un año para ver que era realmente pura. Nada de que me casé hace 2 meses y ya van a ser el chamaco. No. Eso indicaría que hubo adulterio. Y el adulterio se castigaba severamente en esa cultura, ¿sí? Bueno, eso era lo que estaba pasando. María estaba comprometida ya con José, todavía no vivían juntos, cuando, ¿qué dice? Se halló el concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿cómo piensan que reaccionó José?
Pues Ahora, la Biblia no dice cómo fue que se enteró José, pero lo más probable es que la misma María se lo dijo, porque dijo, pues, ¿cómo voy a ocultar la panza si la panza va creciendo, creciendo? ¿Cómo lo voy a ocultar? Mejor le voy a decir la verdad. Pero le dice, pues es que yo no te he engañado, fue el Espíritu Santo quien me hizo. A ver, que te lo dijeran a ti, pues, No, pues, cuéntame una de vaqueros, ¿no? Cuéntame una de vaqueros, ¿sí? ¿Por qué? Porque José estaba seguro que no habían tenido ninguna relación sexual, entonces, ¿cómo que está embarazada? A José le pareció algo vergonzoso esto, ¿sí? A sus ojos era una vergüenza. Él no sabía ni quién era quien y la... además, por derecho, podía justificar el divorcio, pero las consecuencias serían de que María hubiera sido muerta a pedradas. Exactamente, Y es exactamente. lo que no hizo, Y lo que no por lo hizo. que se ve, José amaba mucho a María, ¿sí? Porque como dices tú, bueno, dice del 19, José su marido, como era justo, o sea, justo se refiere a temeroso de Dios, no a sin pecado. Era un temeroso de Dios, obediente y todo. Dice, y no quería infamarla. O sea, no quería exhibirla, porque él sabía que si la denunciaba, la iban a matar a pedradas y él amaba mucho a María, ¿sí? Entonces dice, quiso dejarla secretamente. O sea, no era como hoy a unos novios que se pelean y ya arrivederci ya cada quien, no, ahí tenías que darle carta de divorcio. Aunque todavía no se juntasen, era como ya un matrimonio. Entonces dice, quiso dejarla secretamente. O sea, para dejarla secretamente, él necesitaba la carta de divorcio, ¿sí? Entonces, aquí, nada más, José tenía de dos opciones, ¿sí? Dos. Una, su deseo carnal o lo que él tenía que haber hecho era exhibirla públicamente y que muriera apedreada, ¿sí? Y la otra era mejor, calladito, vamos a hacer las cosas tranquilamente, no quiero que nadie te apedree, ¿sí? Pero nos vamos a separar, porque pues José obviamente no comprendía eso, ¿no? No comprendía eso, ¿sí? Entonces, cuando él ya está decidido a romper con María y dice, vean lo que dice el 20, y pensando él en esto, en cómo deshacerse de María sin que se enterara nadie, ¿sí? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, recordándole su linaje real, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Sí? Quizá María le había dicho, fue el Espíritu Santo que le habló un ángel que me iba a embarazar el Espíritu Santo, y aquí se lo estaban confirmando ya. O sea, vemos cómo José estaba atento a lo que Dios le decía, ¿sí? Entonces, el ángel le habla a José en un sueño, ¿sí? Ahora, lo que está aquí tratando de hacer Mateo es demostrar ahora su origen divino, Dije porque divino. la concepción virginal habla de que el poder de Dios, que realmente era el Hijo de Dios, ¿sí? O sea, porque ¿quién más podría hacer esto más que Dios solamente? Ahora, Claro. esto de la concepción virginal, ¿sí? Evidentemente es un milagro sobrenatural, pero como yo les he dicho, si tú crees Génesis 1:1, no tienes problema para creer lo que dice ya después la Biblia. Pero si no crees Génesis 1:1, vas a tener problemas con todo. ¿Qué dice Génesis 1, Armandito? Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos y la Para tierra. Elohim. Hasta en hebreo me lo dice Armandito. Órale. Si Dios creó los cielos y la tierra, estás hablando, si tú crees eso, estás reconociendo que hay un ser inmensamente poderoso y sabio que si puede crear, hacer la creación en 6 días, con el puro poder de su palabra, ¿le va a costar trabajo embarazar a una virgen por su mismo poder? Evidentemente que no. Eso se explica. Pero como la alta crítica no cree en los milagros, pues todo lo cuestionan, todo lo cuestionan, ¿sí? Ahora, Jesucristo tenía su naturaleza divina y tenía un cuerpo 100% humano, porque ustedes recuerdan esa herejía del docetismo. Nunca han Ah, escuchado herejía del primero o segundo siglo.
Los docetistas se les decía la herejía del docetismo. Esa herejía decía que Jesús negaba, pues, así como Arrio negaba la divinidad de Cristo, los docetistas negaban su humanidad. Decían que él nada más era Dios, que no podía ser humano, que nada más tenía la apariencia de humano, pero que no era humano. Y Mateo quiere demostrar que no era la apariencia humana, que era verdaderamente un humano. ¿Sí? Ok. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Fíjense, el mismo nombre que dice el ángel que le ponga, ¿sí? Implica un mensaje, porque Jesús y Cristo, bueno, Jesús significa Salvador, ¿sí? Entonces, el Mesías, Jesucristo, Cristo es Mesías, entonces el Mesías que viene a salvar. En otras palabras, que Dios es el que viene a salvar. Entonces, Jesucristo significa Jehová salva, ¿sí? Jehová salva. Entonces, el mismo mensaje, digo, el mismo nombre, están dando un mensaje. Y seguramente eso lo leyeron ahí con Carva, que dice, cuando le llamaba a la María a Jesús, Jesús, ya está la comida lista, estaba diciendo, Jehová salva, ya está la comida lista. Jehová salva, ya vente a descansar. Jehová salva, ya no estés jugando con los martillos, algo. O sea, la palabra de Jesús es salvación. ¿Sí me explico? O sea, Sí. el ángel no le dijo a José, ahí le pones como se te ocurra o le pones José como tú, no, le dijo el nombre, porque el nombre implica un mensaje, ¿sí? Entonces, ¿a quién va a salvar? ¿Cuál fue la misión de Jesús? Lo está diciendo aquí, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Entonces, es claro el texto, no viene a salvarlos de la opresión romana, ¿sí? Viene a salvarlo de sus pecados, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, Jesús vino para salvar, él dice, a su pueblo, está hablando de los judíos, ¿sí? De sus pecados, porque esa fue la misión original. Ya después se extendió a los gentiles, ¿sí? Entonces, el problema real de Israel no era Roma, no era la opresión, no era la economía, ¿sí? No eran los problemas sociales, como hoy tampoco. El problema real de un ser humano no es si gobierna Moreno, gobierna el PRI o gobierna, ¿sí? No es ese el problema, ni se soluciona con cambiando de gobiernos, haciendo más universal. El problema real que tiene todo ser humano, tanto en aquel entonces como ahora, es su pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y ya sabemos que muerte significa terminar en el infierno, ¿sí? Entonces, eso, ahora vean, en el versículo 22 y 23 es donde Mateo hace la primera cita del Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, para demostrar que Jesús es de origen divino, ¿sí? Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías hizo esa profecía, y allá en el capítulo que creo que 7 o 9, por ahí. Bueno, Isaías lo dijo, ¿sí? Pero fíjense, en el original dice, aquí lo traducen, he aquí una virgen concebirá, pero en el original dice, la virgen concebirá. O sea, porque una virgen significa como a cualquier virgen. Y no era para cualquier virgen esto, era la virgen. O sea, Dios ya tenía seleccionado quién iba a ser. No fue la que se le ocurrió de último momento a Dios, la virgen. Entonces, nada más que aquí lo tradujeron como una virgen, ¿sí? Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso de Emmanuel no es tanto el nombre propio, ¿sí? Sino es como un título que se le está dando a Jesús. Jesús era Emmanuel, o sea, Jesús era Dios con nosotros. Porque en los evangelios nunca vemos que nadie le esté diciendo Emmanuel, le decían Jesús, ¿sí? O Jesucristo, o el Cristo. Nunca le dicen Emmanuel, porque Emmanuel es el título, ¿sí? ¿Sí me explico? El nombre propio era Jesús,
El título era Emanuel, Jesús Emanuel, que quiere decir Dios salva, Dios con nosotros. ¿Sí? Ok. Eso es lo que dice, que el niño nacería de la Virgen y sería llamado Emanuel. ¿Y cuándo fue cuando llegó este Emanuel? ¿Cuándo fue que se hizo aparición Cristo? Cuando ya estaban las cosas en el mundo idóneas para que el Mesías llegara. ¿Sí? Después de 400 años, Dios fue preparando todo para la venida de Jesucristo. ¿Sí? Es Isaías 7:14. ¿Quieres salvar? Ok, ahora, ya le habló, un ángel ya le habló a José y le confirma lo que le dijo María. Sí, efectivamente, fue por el poder del Espíritu Santo que ella consiguió y va a tener un hijo. Y no le vas a poner como a ti se te ocurra, le vas a poner Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿cómo habrá reaccionado José? Eso es lo interesante, ¿no? Vamos a ver, porque, espérenme. ¿Obedeció la palabra de Dios? Exactamente, era un hombre obediente. Su reacción es así, está en el 24 y 25 está la reacción de José. Vamos a ver cómo reaccionó, dice. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, José fue obediente a la voz de Dios. Dios le dijo, no temas, recibe a tu mujer, lo que te está diciendo ella es verdad, te lo estoy confirmando yo, así que tranquilito, ¿sí? Recíbela, ¿sí? Él la recibe. Pero, ¿qué significa eso de que, pero no la conoció hasta que dio Tuvo luz? relaciones No tuvo sexuales relación. con ella. Exactamente, porque la palabra conocer es un eufemismo para referirse a un conocimiento pleno, íntimo, que se utiliza aún para la relación sexual, porque es algo lo más íntimo, ¿sí? Entonces dice, pero no la conoció. En otras palabras, dice, pero no tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo primogénito. Otra cosa ahí, los que defienden la perpetua virginidad de María, ¿qué hacen con este versículo? Si hubo un hijo primogénito, ¿qué indica? Que hubo más. Que fue el primero de mínimo de dos. Mínimo. Pero por los evangelios sabemos que hubo más hijos, hijos e hijas de María. O sea, una vez que nació Jesucristo, ¿sí? Ya José y María hicieron ya su vida marital normal, ¿sí? Y le puso por nombre Jesús, tal como se lo había dicho el profeta. Entonces, lo que está haciendo Mateo, ¿sí? Al empezar su evangelio, es demostrar que Jesús es el único que tiene derecho a sentarse en el trono de David. Que él tiene derecho a la realeza, que se le vea como rey, ¿sí? Porque su condición humana lo hace descendiente, hijo de David, ¿sí? Y por el otro lado también es hijo de Abraham y viene a darle cumplimiento a lo que Dios prometió a Abraham, de que en él, en su descendencia, en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces, José no intervino para nada en la concepción del Mesías, ¿sí? José fue simplemente el padre adoptivo, ¿sí? Y que legalmente le consiguió el derecho al trono, ¿sí? Pero, ¿sí? Por el lado de María, él sí era descendiente biológico. Entonces, ¿qué debemos de entender lo primero? Conocer a Jesucristo. Si yo voy a poner mi fe en Jesucristo, necesito saber que Él es humano, 100% humano, 100% divino. ¿Sí? Eso es lo primero que... Ahora, a lo largo del Evangelio, vamos a ver qué hizo Jesús. O sea, necesitamos conocer su persona primeramente y después su obra. ¿Sí? Entonces, la cosa es, Dios cumplió su promesa de enviar el reino para Israel por medio de Cristo. Pero díganme una cosa, ¿realmente hubo gente que creyeron en su realeza? No. Nadie lo creyó. Pues ahí no. Pero vamos a ver en el próximo capítulo que sí hubo gente que creyó en su realeza, que fueron los sabios que vinieron del oriente. Magos. Mejor ellos lo creyeron que el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces,
Y tenían que ser gentiles. Sí, exactamente, sí. Entonces, Jesús es humano, Jesús es divino, ¿sí? ¿Cómo lo demuestra su humanidad, Mateo? Pues dando toda su genealogía. ¿Y cómo demuestra su divinidad? Por medio del nacimiento virginal de Jesucristo. Si Jesús es el único ser diferente, también su llegada al mundo tenía que ser diferente, eso es obvio. Si hubiera nacido de padre y madre como cualquiera, pues heredan la naturaleza pecaminosa, son pecadores también, porque todos nacemos ya, desde que nacemos, en pecado, dice David, me engendró mi madre, ¿no? Entonces, está interesante esto de Mateo, ¿no? Y ahora de la adoración, pues ya Brendis, ahora le voy a transmitir los nervios a él, porque le toca la mano. Ya estoy nerviosa desde ahorita. Pero miren, la verdad es para dar gracias a Dios de que como Dios es fiel a sus promesas. Lo que Dios dice se cumple, se cumple y se cumple, y cumplió, ¿sí? La promesa que le hizo al pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el pueblo de Israel lo rechazó, ¿sí? A los suyos vino y los suyos no les dieron. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Juan no hace genealogía? Porque Juan se enfoca en el aspecto divino. ¿Y cómo va a tener genealogía alguien que siempre ha existido? Absurdo, ¿no? Por eso él ni se mete en cuestiones genealógicas, porque él está enfatizando en Jesús como Dios mismo, ¿sí? Y Dios no tiene ni principio ni fin. Ok, tenemos 7 minutos para hacer algún comentario, algo, dudas o algo. Adelante, Bueno, es que realmente esta promesa siempre, como tú ahorita nos explicaste, desde el Antiguo Testamento, esta promesa de que iba a mandar al Mesías a reinar, iba a mandar al rey, ya venía desde siempre, o sea, incluso desde Abraham le prometió. Abraham le prometió que le iba a dar una descendencia, aunque Abraham no tenía hijos, y Abraham creyó, y ya después le prometió al rey David que de esa descendencia iba a salir el rey. Entonces, siempre lo prometió, o sea, Dios lo prometió desde el Antiguo Testamento y los judíos no lo creyeron, o sea, como dices tú, siempre, él no les dijo que iba a mandar a un general, a alguien poderoso con la espada. Él les dijo que les iba a mandar a alguien que los iba a liberar o a salvar de sus pecados. Y siempre estuvo, o sea, de pasta a pasta, la Biblia es cristocéntrica porque siempre nos dijo Dios quién iba a ser el Salvador. Entonces, yo creo que Mateo vino a confirmar todo lo que ya se había dicho anteriormente, ¿no? Con los profetas. Entonces, yo creo que Mateo nos va a ampliar el panorama y nos va a quitar muchas dudas que quizás tuvimos en el Antiguo Testamento y que ahora las vamos a confirmar aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, me hace muy interesante. Yo tenía una duda desde antes, de cuando María quedó embarazada, cuando José le dijo que, bueno, no le dijo que le iba a dejar, pero mi duda es, ¿ella se fue con su prima Elizabeth antes de que el ángel le hablara o después? Porque me parece que es Lucas, dice que se fue con su prima, o Marcos, perdón, se fue con su prima Elizabeth a darle las noticias de que tenía en su vientre al Salvador. Y esta Elizabeth también está embarazada y ya casi van a ser Era Juan. de Juan Bautista. Ajá. Entonces era la duda. ¿Fue antes o después? Digo, no, a lo mejor no es relevante mi duda, Bueno. pero sí me surgió ahorita la pregunta. O sea, ¿antes o después de qué? De saber José que estaba embarazada, porque, o sea, María le dijo a José, ¿sabes que estoy embarazada? Pero entonces fue antes de que el ángel le dijera a José que está embarazada por el Espíritu Santo, o fue después cuando se fue ya con Elizabeth. Y yo pienso esta por primera de Juan Carlos, que María se lo dijo a José antes de que se fuera con prima Elizabeth, porque cuando se va con su prima Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Elizabeth. No, María. ¿María? Ah, María. Sí. María tenía ya 6, no.
Ya me hice bola. No, Elizabeth tenía 6 meses. Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo, sí. Yo pienso, bueno, es que la Biblia no dice que cómo se enteró José ni en qué momento se enteró, pero no sé, la verdad, la pusiste de 6º año. Yo quiero pensar que María fue honesta con José desde el principio, porque cuando él ya quería dejarla, ¿sí? María ya le había dicho que estaba embarazada, ¿sí? Y no creo que se lo haya dicho ya cuando se le veía la panza, simplemente le dijo, estoy embarazada. Porque acuérdate que María le dijo al ángel, ¿cómo será esto si no he conocido varón? ¿Sí? Y dice, el poder del Altísimo, y supongo que en esa misma noche quedó embarazada ella. Entonces, ella le cuenta el sueño a José, que está embarazada, y dice, quiero pensar que le dijo que el Espíritu Santo, porque eso fue la verdad, pero él no se lo creía. Entonces, yo pienso que María, cuando fue a ver a su parienta, sí, ya se lo había dicho a José. Ya se lo había dicho. Ahora, Incluso quizá la alta José la crítica diga, alcanzó. ¿mande? José la debe haber alcanzado allá, porque después se tuvieron que ir al empadronamiento. Sí, exactamente. ¿Ya? Puede ser, digo, eso es lo que hace justo la alta crítica, que le busca todo para. Pero Pero entonces Elizabeth era 6 meses mayor que Jesús. Digo, no, Juan. Juan era 6 meses mayor que Jesús. Ajá. Ajá. Cuando Sí, 3 María va a meses ver a María, más o Elizabeth, menos. Elizabeth ya tenía 6 meses de 6 embarazo. meses. Mm. 6 meses de embarazo. No sabemos cuánto tenía María. Pues 3, ¿no? Y 3 meses. 3 meses todavía no se nota la pancita, yo creo. No sé, pero bueno, a ver si lo investigamos. No, más como duda, no es trascendente, pero me surgió la duda. Eso no tambalea nuestra fe Ah, claro, y la claro, confiabilidad en la palabra. claro. Bueno, ¿alguien más que quiere comentar algo? Yo, ¿me Adelante. escuchan? Sí. Bueno, aquí bueno, aquí empieza del documento que viene siendo la letra Q, que quiere decir fuente. Aquí también Mateo nos dice en su evangelio, nos da las palabras y obras de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Dice, el Espíritu Santo usó a Mateo para lograr las 3 importantes tareas al escribir su evangelio. El evangelio según Mateo es el puente que nos lleva del Antiguo al Nuevo Testamento. La genealogía de Jesucristo lo tenemos en el capítulo 1 de Mateo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, la deportación de Babilonia 14 y de Babilonia hasta Cristo 14, que suman, como usted dijo, 42. Jesús quiere decir Josué, Cristo ungido. Aquí le prometen a David que su trono sería eterno. También nos dice Mateo, los divide en 3 secciones. Cristo es 100% humano, 100% Dios. Las genealogías muy importantes para los judíos no podían demostrar si pertenecían a alguna tribu y sus derechos a la herencia. O sea, tenían que demostrar que tenían derecho a la herencia. Y aquí dice también, el que decía que era hijo de David tenía que probarlo. Mateo nos dio el árbol genealógico del Señor a través de aquí pusieron padrastro, José. Lucas nos da el linaje de María en el capítulo 3, versículo 23 de Lucas. Y por eso ya no los anote porque son muchos. Sí, son muchos. Y también dice
cuando hablaron de los esponsales, que correspondía la manutención al hombre desde que ya va a pedir a la novia, que es María. Y eso les quería comentar que antiguamente, que mi mamá me decía que cuando la fueron a pedir, llegó la que fue su suegra, la otra abuela, con canasta de gorditas de horno, pinole y muchas cosas, porque a partir de ese momento ya le correspondía al novio mantener a la novia. Digo, eso era antes. Y yo creo que de allí de María, de José, vino todo eso. Y aquí también nos dice, ¿no? Que José era justo y no quiso dejarla secretamente, pero un ángel se le apareció en sueños y ya le dijo que estaba María, pero que esto era obra del Espíritu Santo y que dará un hijo que le llamará Jesús, que es el Salvador, porque él salvará de sus pecados al pueblo. Eso es lo que yo anoté. Y en la síntesis, ¿alguien más? No, pues yo, por ejemplo, ahorita que estuviste explicando todo esto, la verdad, es impactante, ¿no? Ver cómo todo concuerda, todo es como un rompecabezas que concuerda perfectamente, ¿no? Tal vez muchas cosas no las pueda entender, ¿no? Así científicamente o comprobadamente, pero gracias a Dios que la salvación es por fe, ¿no? Y doy gracias a Dios porque pues he creído en Él como mi único y suficiente Salvador, aún sin conocer todo esto, ¿no? Y ahora que lo conozco, pues sé que la palabra de Dios es perfecta y que ahí mismo se revela nuestro Dios, nuestro Salvador. Entonces yo le doy muchas gracias y le alabo por haberse fijado en mí, ¿no? Y por haber venido a morir en la cruz por nosotros los pecadores, ¿no? Porque no lo merecíamos, pero todo es por gracia. O sea que todo ese plan de Dios es tan maravilloso que cada día me deja más y más asombrada, ¿no? De saber que nunca voy a terminar de conocer a este Dios infinito. Entonces doy gracias a Dios por estos estudios, porque realmente, pues, puedo adquirir un granito más, ¿no? De conocer al que dio la vida por mí. Amén. Amén, amén. Y conocemos que Dios es poderosísimo. Oh, poderosísimo. ¿Alguien más? Uriel, Pati. Bueno, yo, la verdad, pues que cada vez que, bueno, no cada vez, pero ya había, en algún momento habíamos leído la genealogía de Jesús. Y lo que a mí me impacta es que, por ejemplo, ahora teniendo todos los recursos que se tienen tecnológicamente, nadie puede predecir ni pronosticar algún evento tan exactamente como fue descrito, digamos, el nacimiento de Jesús, o sea, con tantos años de silencio, ¿no? Sobre todo eso. O sea, que fueron 400 años en los que no hubo nada más y pues definitivamente el ver todas las personas que han sido instrumento en las manos de Dios para que Jesús haya llegado a nosotros y haya cumplido además tal cual Dios lo había predestinado desde el principio de todos los tiempos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que siempre el estudio de los evangelios me ha gustado mucho porque pues es esa conexión o esa, digamos, confirmación de todo lo que el Antiguo Testamento venía hablando, ¿no? Entonces, digamos, el Nuevo Testamento culmina con esa llegada de Jesús, la tan esperada, digamos, bienvenida al Salvador, que bueno, no fue tan bienvenido, pero digamos, Jesús viene a hacer, pues, con esta primera venida como humano, pues viene a ser la evidencia del cumplimiento de la soberanía y de la veracidad de Dios en sus promesas.
Amén. Así es, amén. Sí. Ahorita que mencionas eso, podemos decir entonces que el Antiguo Testamento es un testamento de promesas y el Nuevo Testamento es un testamento de cumplimientos. Sí, exacto. Así es. Qué bueno. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Misma hora. Muy bien. Freddy nos va a guiar en el estudio, capítulo 2, y luego Juanito en el 3. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues pues Pati, despídenos con una oración, por favor. Sí, claro. Pues Señor y Padre bendito, Señor, como siempre agradecemos, Señor, pues primeramente, Señor, tu gran misericordia, Señor, que sigues mostrándola diariamente, Señor, a cada uno de nosotros a través de nuestra vida, Señor, a través de cómo revela, Señor, pues tu poder, Señor, y cada vez que tenemos la oportunidad de iniciar un libro nuevo, Señor, pues vemos nuevamente cómo Jesucristo, Señor, es nuestra suficiencia para poder estar bien contigo, que ha sido el vínculo perfecto para que nosotros podamos estar reconciliados contigo, Señor. Y pues gracias, Señor, por esa gran oportunidad, gracias por este estudio, Señor, que estamos comenzando. Y Señor, pedimos por todas aquellas personas que están conectadas, Señor, pues asíncronamente, Señor, que no están en este momento con nosotros, pero que están conectados después viendo el video, Señor, pedimos porque sea bendición para todas ellas. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están contribuyendo, Señor, a que sigamos eh, pues aprendiendo acerca de tu palabra, Padre bendito, y bueno, agradecemos por la vida de cada uno de los presentes y de sus familias, Señor, y pedimos que pues nuestras familias, Señor, también sean edificadas, que seamos nosotros los portadores, Señor, de este conocimiento, y que también pues quienes aún no te conocen, Señor, que puedan tener la humildad, Señor, y doblar rodilla ante el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias.